Hola, bienvenidos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel, en este que le llamamos el tiempo de devocional de miércoles. Es un gozo que estén con nosotros. Y pues bueno, como cada miércoles que subimos este video para compartir, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Señor eterno, te exaltamos y glorificamos porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Padre Celestial. Dios eterno, queremos agradecerte tus bondades y el cuidado que tienes para con nosotros, para con nuestros hijos, familias de toda esta iglesia, Señor, y también para los que nos están escuchando, viendo. Señor, queremos que por favor tomes en tus manos este tiempo para que podamos comprender cuán importante es ante ti mantener, Señor, asegurada la unidad, el compromiso, Señor, y la proclamación del Evangelio dentro del cuerpo de Cristo. Pues ponemos en tus manos este tiempo y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, en estadísticas recientes se habla de que menos del 5% de la población, sobre todo en México, hermanos, menos del 5% de la población asegura sus bienes inmuebles, es decir, son pocas las personas que compran un seguro para su propiedad, para su hogar. No estamos hablando de empresas, no estamos hablando, hermanos, de comercio, sino que estamos hablando de un hogar, de una casa, de un departamento. Son pocas, hermanos, las personas, menos del 5% de la población en México asegura su hogar o asegura su patrimonio, en este caso un bien inmueble. Y esto es interesante, hermanos, porque si bien las personas, la gente nos pasamos trabajando para tener una propiedad, un bien, hermanos, pues para ofrecer algo a los hijos, a la familia, no pensamos necesariamente en proteger ese bien con algunas coberturas que pueden ayudar precisamente a que en alguna eventualidad ese bien esté precisamente protegido de tal manera que nuestra inversión y nuestros esfuerzos no se pierdan en su totalidad y tengamos la capacidad de resarcir o restaurar o reponer el bien que en el caso de una eventualidad, hermanos, un siniestro, pues se pudiera perder. Y el seguro ayuda precisamente a que esto pueda prevalecer. Y bueno, hermanos, es interesante porque hay coberturas, hermanos, en las cuales no solamente puedes asegurar tu edificio como tal, tu construcción, sino que puedes asegurar tu homenaje y puedes asegurarte incluso contra daños a terceros, en los cuales lo que pueda suceder de tu casa hacia afuera y dañe a los vecinos, pues tú puedes contratar una suma asegurada, que es el monto con el cual el seguro puede cubrirte, y en esa parte, pues el seguro absorbería los daños que de tu propiedad y los que viven en tu propiedad pudieran ocasionar a terceros que están al lado o arriba tuyo en el caso de un departamento. Entonces, es algo interesante, hermanos. ¿Por qué lo comento? Precisamente porque un edificio es un patrimonio donde se invierte mucho, tanto de recursos como de trabajo, y en este caso, hermanos, pues al no asegurarlo, pues puede venir un temblor, hermanos, hay daño estructural, sobre todo aquí en la Ciudad de México, y puede sufrir alguna pérdida. Y eso es un punto interesante que podemos llevar a reflexionar. Bueno, ¿por qué comento esto, hermanos? Porque hoy quiero compartir con ustedes la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 3, donde el apóstol Pablo habla sobre aquellas situaciones que dentro de la iglesia de Corinto afectaban la comunión, fracturaban, hermanos, todo el cuerpo de Cristo, todo el edificio que es la iglesia, y luego sacudían hasta los cimientos, porque no estaban asegurándose precisamente con lo que Dios ofrece en la iglesia y de algunas otras cosas, no se aseguraban de que ese edificio se mantuviera firme, debido a que sus ojos no estaban necesariamente en el Señor, sino en otras personas o en otras cosas. Entonces, quiero compartir con ustedes, hoy precisamente le hemos titulado a esta enseñanza, asegurando el edificio, pues el edificio de Cristo. Y vamos a leer por porciones, hermanos. De inicio vamos a leer de los versículos 1 al 9. Y dice así, primera epístola a los Corintios, capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda,
porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bueno, aquí el apóstol Pablo, hermanos, está respondiendo en esta carta, señalando o exhortando a la iglesia de Corinto, porque había divisiones, celos, contiendas y había hasta facciones. Da nombres, estaban las facciones de los que estaban de parte de Cefas o de Pedro o de Apolos, que era otro siervo de esta iglesia, o del propio Pablo, y se hacían facciones, divisiones dentro de la iglesia, y esto no era algo agradable a Dios, y Pablo les dice, no sois carnales, no son como inmaduros cuando están cayendo en esta situación. Pues bueno, hermanos, iniciando en este primer punto, entonces cuando hablamos de asegurando el edificio, hermanos, es que nosotros podemos asegurar el edificio o el cuerpo de Cristo contra las grietas y fracturas estructurales que acarrean división, que separan a la iglesia, que traen desánimo. Entonces nosotros somos responsables de asegurar precisamente que el cuerpo de Cristo, hermanos, se mantenga firme, se consolide de tal manera que evitemos que las grietas, las fracturas estructurales, es decir, de todos los miembros, hermanos, puedan causarnos daño, divisiones y otras cosas que se veían ahí en la iglesia de Corinto, ¿no? Por eso dice Pablo en el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, hermanos, la inmadurez, las malas actitudes y el hacer fracturas dentro de la iglesia de Cristo, hermanos, era algo que no es, o es algo que no agrada a Dios. Y nosotros tenemos que asegurar precisamente el edificio de Cristo. Ahora, en esta vamos a decir, hermanos, analogía que estoy diciendo, cuando hablo de asegurar el edificio, no estoy hablando precisamente del edificio material donde nosotros venimos, nos metemos y nos congregamos. Estoy hablando del edificio que es la iglesia. Llámese edificio, llámese cuerpo. En 1 Corintios, la iglesia se identifica como el edificio o el cuerpo de Cristo. Así que cuando hablo del edificio, hermanos, en esta enseñanza, según el contexto de 1 Corintios capítulo 3, estamos hablando del edificio o del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No la estructura material, sino de los que formamos esta congregación, por ejemplo, la Iglesia Bautista Peniel. Entonces nosotros, hermanos, vamos a asegurar el edificio de Cristo, hermanos, contra las grietas y fracturas estructurales que acarrean división. Hermanos, las contiendas, las fracturas internas pueden dañar hasta los cimientos. Hay iglesias, hermanos, que se han dividido o desaparecen a causa de la mala actitud y de las divisiones y las contiendas de los que se congregan en ese lugar. ¿Sí? El apóstol Pablo, aún en este texto, pero en el capítulo 1, versículos 10 al 13, le escribe a la iglesia de Corinto. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, dice el texto. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, era la familia de una persona, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, hermanos, Pablo dice, bueno, en una práctica de haber bautizado, más adelante dice Pablo, yo no bauticé a nadie, pero no son buenas las divisiones. Así que en este punto, hermanos, nosotros debemos asegurar precisamente el cuerpo de Cristo, el edificio de Cristo, contra aquellas grietas que fracturan el edificio, que son las divisiones, las contiendas, hermanos, los conflictos dentro de la iglesia. Y la forma en que lo vamos a asegurar, hermanos, como vimos ya en estos textos primero, es
fortaleciendo la unidad de la iglesia y el compañerismo. Es un punto importante. Son coberturas, vamos a llamarlas así, hermanos, son coberturas que aseguran nuestro cuerpo, el cuerpo de Cristo, este edificio, y esta cobertura va a ser la unidad y el compañerismo entre unos y otros, ¿verdad? ¿Por qué? Otra vez porque las fracturas y las divisiones, hermanos, son el producto de malos cimientos. Dice del versículo 3 a 4, porque no, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Entonces, hermanos, aquí hay malos cimientos. La gente de Corinto, hermanos, no estaba su fe y su práctica y su compromiso fundamentada en los cimientos que es Cristo, su evangelio, su obra redentora, Dios como el creador de la iglesia también, hermanos, sino que los cimientos por los cuales la gente en Corinto crecía o trabajaba dentro de la iglesia eran el carisma o la personalidad de su liderazgo, hermanos. Entonces eran malos cimientos. Por supuesto, cuando venían sacudidas como los celos, las contiendas, hermanos, pues esto tenía la tendencia a derrumbar ese edificio o esa iglesia o ese cuerpo de Cristo en esa localidad. De esa misma manera, nosotros, hermanos, si tenemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestro compromiso radican en otras cosas o en otras personas, pero no en la obra redentora de Cristo, ¿sí? En Cristo mismo y en Dios como nuestro Salvador y Creador, hermanos, pero nuestras esperanzas precisamente radican en otras cosas y en otras personas, nuestros cimientos no son buenos, hay inmadurez en nosotros, y cada que vengan precisamente, hermanos, estas sacudidas como las divisiones, las contiendas, hermanos, a hacer facciones dentro de la iglesia, pues nos pueden causar mucho daño. Por eso la forma en que podemos nosotros como primera cobertura, hermanos, aplicar para asegurar el cuerpo de Cristo, hermanos, es precisamente la comunión y el compañerismo dentro de la iglesia, cuyo cimiento debe ser, hermanos, la obra, Dios, la obra redentora de Cristo, ¿no? Así que, de nuevo, hermanos, como las fracturas y las divisiones son el producto de malos cimientos, debemos asegurar este edificio poniendo todos nuestros recursos, no en los obreros, sino en el arquitecto, en este que construyó este edificio y hasta el día de hoy sigue construyendo, y es Dios, el Señor Jesucristo, quien por medio de su palabra y su espíritu sigue fortaleciendo, construyendo y edificando su cuerpo, edificando su iglesia. Es ahí donde nosotros tenemos que tener plena confianza en nuestras energías. Ese es el versículo 5, que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído y según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, dice el texto, pero el conocimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el conocimiento. Por eso, otra vez, nosotros debemos, hermanos, asegurar la iglesia con amor, con compañerismo, con compromiso, hermanos, con unidad, donde nuestros cimientos están puestos en Dios, que es el que nos hace crecer, es el arquitecto que está y que sigue construyendo por medio de su palabra y su espíritu a la iglesia. Y nosotros ahí debemos dejar, precisamente poner nuestros cimientos para que el cuerpo de Cristo siga creciendo y fortaleciéndote. Entonces, nosotros, hermanos, somos los obreros de Dios y todos como iglesia somos el cuerpo o el edificio de Dios. Le pertenecemos a Dios, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. Así que tanto cada uno de los congregantes le pertenecemos a Dios y a Cristo, así como que la iglesia en su conjunto, este edificio, todos los que nos congregamos, le pertenecemos a Cristo, y los que trabajamos dentro de la iglesia somos obreros del Señor, quienes estamos trabajando precisamente para aquellos que están en este edificio construyendo su cuerpo. De hecho, aquí en 1 Corintios 4 dice, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y por supuesto es esto. ¿Por qué? Porque había contiendas en la iglesia de Corinto y divisiones y cosas que no eran correctas. Así que por eso, al poner nuestros cimientos, nuestra fe, nuestra fortaleza en el Señor, su obra redentora, guiados por su espíritu, por su palabra, entonces nosotros, hasta nuestra forma de conducirnos dentro de la iglesia y de servir a la iglesia, iba a dar confianza en ese cuerpo para seguir trabajando juntos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Esas coberturas que tienen que aplicarse o activarse cuando vemos nosotros que hay desánimo, divisiones, contiendas, conflictos, hermanos, es fortalecer el amor,
la unidad, el compañerismo y el compromiso, porque nuestros cimientos están en Dios, en su obra redentora, y no en las personas u otras cosas y las circunstancias. Así también, hermanos, como un segundo punto, nosotros debemos, cuando hablamos de asegurar el edificio, el cuerpo de Cristo, ya lo vamos a hacer también reparando, restaurando los daños estructurales. Es decir, hermanos, si ya en una iglesia o en nuestra iglesia llega a haber allá un daño a causa de las contiendas, porque no se pudieron notar a tiempo. Fíjense que hay construcciones, hermanos, se les llaman que tienen vicios, hermanos, ya de construcción, o sea, son ocultos, que no se ven a simple vista, pero con el tiempo van saliendo estos vicios o esas cosas que se hicieron mal dentro de la estructura del edificio, como a veces estás en el departamento y ya se cuela, hermanos, de tu baño se cuela el agua del baño del vecino y otras cosas. Son vicios ocultos que no se ven. Pero ya cuando salen y suceden, hermanos, en los seguros hay coberturas precisamente para lo que son daños, descomposturas, remodelaciones, y se puede activar ahí, hermanos, la cobertura si tú la contrataste. Empezando en este punto, hermanos, pues precisamente nosotros vamos a asegurar el cuerpo de Cristo, reparando y restaurando los daños estructurales que se puedan dar si se llegasen a dar o si se dieron este tipo de situaciones, vicios ocultos dentro de la actitud o la mala actitud de las personas que puedan causar daño a la iglesia. Miren, dice los versículos 10 al 17, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces hasta ahí, hermanos, podemos ver que otra forma en que podemos asegurar, hermanos, el cuerpo de Cristo, el edificio que es la iglesia, hermanos, pero otra vez, acuerden que me estoy refiriendo a los congregantes, es reparando y restaurando los daños estructurales. Ya salieron los vicios, las divisiones, las contiendas, si llegase a ser el caso, hermanos, pues tenemos que poner manos a la obra y activar esa cobertura que va a ayudar precisamente a cubrir las remodelaciones, aquellos vicios que no se veían y precisamente ofrecer los recursos para que todo esto pueda salir adelante, ¿no? Fíjense, Romanos 16 del 17 al 18, voy a mencionarles esto. Romanos 16 del 17 al 18 dice, mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartáis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces aquí Pablo, ahí a la iglesia de Roma, también está enseñando o dirigiendo a que esos vicios malos, eso que está causando daño al edificio, puede causar un daño estructural al edificio, hermanos, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, pues tenemos que trabajar para que esto quede fuera y quedarnos con aquellos recursos que efectivamente van a llevar a cumplir el propósito de la iglesia o los propósitos de la iglesia que Dios dio en el Nuevo Testamento, que es glorificar su nombre, edificarnos unos a otros y proclamar el Evangelio. De esa manera, hermanos, la reconstrucción comienza desde los cimientos, otra vez, Cristo y el Evangelio. Que nuestros ojos no estén precisamente, hermanos, en las personas o en las cosas, sino otra vez en la obra redentora de Cristo. Y esto, ¿por qué se recalca? Porque es la mejor cobertura que tenemos, hermanos, el poner todas nuestras energías y recursos en los cimientos. Y otra vez, hermanos, ese es Cristo y su obra redentora. Así que nosotros, como los afectados en este caso, hermanos, debemos examinar los recursos invertidos al construir que sean de la mejor calidad, porque dice que Dios va a probar si nuestras obras o nuestro servicio dentro de la iglesia fue como el oro, la plata o las piedras preciosas que no es fácil deshacerse y que son de gran precio.
O que si nuestro servicio fue como el heno, la hojarasca, que en cualquier momento la prendes y se hace un gran fuego y se pierde, hermanos. Entonces nosotros debemos examinarnos que nuestro compromiso, que nuestro trabajo dentro de la iglesia haya sido con nuestros mejores recursos, hermanos, para asegurar que la forma en que estamos trabajando delante de Dios sea agradable y permanezca. Porque aquí vamos a observar, hermanos, que en estos textos el apóstol Pablo muestra que es Dios quien activa su cobertura y Él, siendo el que asegura a la iglesia, hermanos, Él es el que va a comenzar entonces a actuar para sanear, hermanos, reparar, reconstruir aquello que Él observa que en su edificio está dañando. Y aquí vemos como otra vez en ese lenguaje de seguros, hermanos, podemos ver a Dios como aquel que aplica y activa las coberturas necesarias para cubrir cualquier evento dentro de su edificio. Es Dios quien va a aplicar y activar esas coberturas. ¿Y qué va a hacer, hermanos? Bueno, pues Él, como aquel que va a aplicar esas coberturas, se va a deshacer de aquello que no cumpla el más mínimo control de calidad, y es otra vez glorificar su nombre, edificar a los santos, compartir el evangelio y llevar una vida en obediencia a Él. En eso, hermanos, es como Dios, como aquel que aplica su cobertura, hermanos, para reconstruir, reparar, hermanos, y sacar todos los vicios. En eso nos va a pesar, hermanos, en que lo que hagamos sea para su gloria, en que edifique al cuerpo de Cristo y que además proclame el evangelio. Y esto es lenguaje de 1 Corintios. 1 Corintios 10:31 dice: ya sea que todo lo que hagáis, que comáis o bebáis, cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Cuando hablamos de la edificación, vamos a 1 Corintios 12, que dice que el Espíritu Santo nos dio dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos del evangelio, en 1 Corintios 15, del versículo 1 al 4, Pablo explica el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, ¿verdad?, para darnos salvación y vida eterna. Entonces, hermanos, precisamente Dios, activando sus coberturas, hermanos, se va a deshacer de aquello que no cumpla con el mayor control de calidad, y es que lo que esté haciendo en la iglesia, hermanos, o su conducta, si no lleva a glorificar, si no lleva a edificar y si no lleva a proclamar el evangelio, hermanos, Dios va a tratar con esas personas o con esas situaciones que están sucediendo. Pero por el otro lado, mientras Dios filtra, hermanos, también mantiene y protege los bienes y los recursos funcionales dentro de su edificio. Él va a bendecir, va a prosperar, hermanos, incluso va a dar un galardón a aquellos que, aun y a pesar de las circunstancias, trabajan con ahínco, con amor, prevaleciendo, hermanos, creciendo en el Señor, otra vez, pues, buscando glorificarle, edificar a los santos mutuamente y proclamar el evangelio. Dios va a mantener aquellos recursos y elementos que son productivos, que le dan frutos, que son funcionales. Dios va a activar esa parte, hermanos, y también vamos a observar que Dios invierte en aquellos obreros y materiales que le darán el mejor rendimiento, hermanos, a corto o mediano plazo, ¿no? Dios va a invertir, hermanos, todos sus recursos para aquellas personas, aquellas situaciones que precisamente le van a rendir fruto, ¿verdad? Para que su iglesia crezca, prevalezca, pero además rinda, hermanos, fruto al 100%. Esperemos que no seamos nosotros, hermanos, de aquellas personas que en la primera cobertura que estoy comentando en esta analogía, hermanos, seamos los que tengamos que ser hechos a un lado, porque Dios es quien hace estas cosas, es el que aplica esas coberturas, filtrando y sacando todo lo que es vicioso, sino que seamos de aquellos que nos mantenemos, o que Dios nos mantiene aquí, hermanos, porque estamos cumpliendo para Él delante de sus ojos sus propósitos, pero que además va a invertir aún más en nosotros y en la congregación que quiere agradarle y que quiere cumplir estos propósitos. Por último, hermanos, aseguramos nuestro edificio cuando estamos construyendo e invirtiendo nosotros en fundamentos y recursos celestiales. Fíjense, en el punto número 2 era Dios mismo activando las coberturas. Pero aquí, hermanos, ya hablamos de una responsabilidad nuestra. Aseguramos nuestro edificio construyendo e invirtiendo en fundamentos y recursos celestiales. Así, aquí son de los versículos 18 al 23 de 1 Corintios. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y él otra vez: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro.
Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces aquí, hermanos, vean fundamentos, compañerismo, perseverancia. Así que nuestros planos, ¿verdad?, están trazados en la ingeniería de arquitectura divina, en lo que Dios quiere hacer y los propósitos que Dios trazó, hermanos, en estos planos para edificar su iglesia. No en nuestros propios propósitos, no en nuestros caprichos, no es necesariamente en nuestros anhelos, sino en aquello que se ha filtrado y que cumple los propósitos, hermanos, de Dios para el edificio, y otra vez que es glorificar su nombre, edificarnos unos a otros y proclamar el evangelio. Así que nosotros debemos trazar o mantenernos en esos planos de ingeniería y arquitectura divina, que son los puntos que les acabo de comentar. Nuestros recursos, hermanos, deben aplicarse para fraguar, construir y edificar en unidad. ¿Sí? Todo lo que nosotros vamos a hacer, hermanos, vamos a seguir construyendo, vamos a seguir edificando, y que lo que hemos puesto ya, hermanos, como una mezcla, hermanos, de cemento, para que frague de tal manera que nuestro cimiento, siendo Cristo y su obra redentora, también nuestras columnas se mantengan firmes y puedan sostener este edificio que Dios está construyendo por medio de los recursos que nos ha dado, porque nosotros también somos recursos de Él, lo está diciendo el texto. Dice, sea Apolo, sea quien sea, lo presente, lo porvenir, nosotros, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, hermanos, al final también estamos involucrados siendo parte de este crecimiento. Así que nosotros debemos invertir en aquellos recursos, aplicarlos para construir, edificar, y que todo quede bien fraguado para que la obra de Cristo, hermanos, se reluzca en aquel lugar en el cual Dios la ha puesto. Así que recordemos que esta obra, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, sigue en construcción, hermanos, pertenece a Dios y también al cual a Dios le daremos cuentas. Es un punto que tenemos que tener bien presente, hermanos. Nosotros le vamos a dar cuentas a Dios de lo que hagamos o dejemos de hacer en nuestra congregación, en nuestras iglesias locales. La función, los recursos y los dones espirituales que nos dio es para construir, para edificar con amor, en compañerismo, siendo perseverantes, buscando esos propósitos celestiales, hermanos, que hemos venido mencionando, su gloria, la edificación y la proclamación del Evangelio, hermanos. Y de esa manera es que como nosotros vamos a asegurar que el edificio de Cristo se mantenga firme, porque tenemos cimientos profundos que es la obra de Cristo, su obra redentora, Dios mismo, hermanos, como aquel arquitecto. Y por supuesto, cuando nosotros, mientras Dios aplica sus propias coberturas para dar todo lo necesario o hacer a un lado lo que no funciona, sí nosotros tenemos la responsabilidad, otra vez, hermanos, de mantenernos en unidad, en compañerismo y en amor, buscar cumplir esos propósitos divinos, hermanos, que Dios ha dado para ese edificio. Y de esa manera, pues nosotros podemos asegurar el cuerpo de Cristo para que se mantenga firme. Pues bueno, hermanos, espero que esto se haya entendido, pero haya sido también, hermanos, como pues una reflexión de ánimo para nosotros. Y también, hermanos, espero que Dios les siga bendiciendo, y nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana aquí en la Iglesia Bautista Peñal. Terminamos con una oración. Padre, gracias por este tiempo. Pues precisamente la iglesia es tu edificio, y tanto tú, Señor, como tu cuerpo, que es la iglesia, tanto tú aseguras su perseverancia, su continuidad, y tú eres quien da los recursos, Señor. Nosotros tenemos también la responsabilidad, asegurando que nuestro comportamiento, nuestro compañerismo, sea funcional, rinde frutos y construya y edifique este gran edificio que tú has creado, Señor, y que sigues levantando y construyendo por medio de todos los obreros de tu iglesia, y que nosotros con amor, compañerismo, con humildad, con compromiso, Señor, cumpliendo estos propósitos que tú has dado a la iglesia, Señor, pues podamos nosotros asegurar que este edificio se mantenga, sea un edificio que llame la atención, Señor, por su estructura, pero sobre todo también sea un edificio, Señor, en el cual albergue personas que han nacido de nuevo, pero que crecen juntos en unidad y también que proclaman el Evangelio a aquellos que no le conocen. Pues gracias, Señor, por este tiempo, y alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendice y nos vemos pronto.